Hola, hoy vamos a ver máximos y mínimos. Para ello veamos una función. Si yo les pregunto dónde está el máximo, todo el mundo diría aquí. Pero si pregunto dónde hay un mínimo en esta gráfica, todo el mundo me contestaría que aquí. Vamos a llamarle este punto máximo, vamos a asignarle coordenadas como x0 y entonces este sería f de x0. Por ello decimos que un número f de x0 es un máximo relativo de una función de f si para toda x en un intervalo, es decir, de aquí a acá, alrededor de x0, f de x siempre es menor que f de x0. Le asignaríamos un valor x1 y este sería f de x1. Este sería un mínimo relativo si todos los valores de f de x fueran mayores o iguales que ese de f de x1, para todo x que está alrededor de x1. Por lo tanto, ese punto se encontraría en coordenadas x1 y f de x1. Pero también es conveniente analizar la función. Aquí ya habíamos dicho que había un máximo y aquí un mínimo. Entonces, pido un punto A. Les preguntaría, ¿cómo es la función en ese punto? ¿Creciente o decreciente? Bueno, va a depender de la pendiente. Si graficamos su pendiente, vemos que es creciente. Su pendiente va a ser positiva. Y entonces su derivada evaluada en ese punto va a ser positiva porque la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. Ahora si me voy con el máximo, ahí, ¿cómo sería la pendiente? ¿Cómo es la función ahí? Pues ni creciente ni decreciente, porque ni sube ni baja. En el punto B, es decreciente, entonces su pendiente es negativa y su derivada, por lo tanto evaluada en ese punto, también sería negativa. ¿Qué pasaría en el mínimo? En el mínimo lo vemos también, no es ni creciente ni decreciente, su pendiente va a ser igual a 0 y su derivada evaluada en ese punto x1 va a ser 0. Y fíjense, aquí analizamos en este punto C y podemos ver que va a ser creciente, que su tangente es positiva y que la derivada evaluada en ese punto es mayor que 0. Si vemos de los puntos máximos y mínimos, me van a grabar como ciertos intervalos donde va a ser crecimiento, decrecimiento, crecimiento. Y así si yo tuviera otro máximo, probablemente sería decrecimiento. ¿Qué podemos concluir al ver la gráfica de este análisis? Bueno, de menos infinito hasta x0, todas estas pendientes de las rectas tangentes siempre fueron mayor que 0. Entonces, la función fue creciente. De x0 a x1, todas las pendientes fueron negativas. Por lo tanto, las funciones aquí en este intervalo fue decreciente, que me permitiría decir que si yo tengo una función que es creciente, pasa por 0 y luego es decreciente, va a alcanzar un máximo. De la misma manera puedo decir, mira, ahora va decreciente, pasa por 0 y ahora se vuelve creciente. Entonces ahí va a alcanzar un mínimo. Pero hay que tener en cuenta varios detallitos que pasan con esto. Si nosotros observamos, aquí vemos que la pendiente de este punto x2 es 0. Pero la pendiente es creciente en este punto A. Y si tomamos otro punto después de la recta donde se hizo 0, sigue siendo creciente. Entonces a esto se le va a llamar punto silla. Es decir, mi función crece, su pendiente es mayor que 0, se hace 0, luego vuelve a ser positiva. Esto se va a llamar punto silla. No todos los puntos donde su pendiente es 0 van a ser máximos o mínimos. Pueden ser también punto silla. Pero también puede pasar que no exista la derivada. Si yo quiero sacar aquí en este punto x igual a 0, recuerden que la derivada en funciones con picos no existe. También es un punto crítico, pero no porque alcance un máximo o un mínimo, sino porque simplemente la derivada no existe. Entonces hay que tener cuidado donde existe y no existe la derivada. Para que exista tiene que ser una curva suave. Pero una función, también como una de estas, puede tener varios máximos o varios mínimos. Si nosotros observamos x0, x2, x4, x6 son máximos, pero x1, x3, x5 y x7 son mínimos. Entonces en todos ellos vemos que si dibujara sus pendientes serían 0. Estos reciben nombres de puntos críticos. Vamos a dar la definición formal que dice que si f es una función definida en un intervalo a b y x y ya sea x0, x1, x2, lo que quieran ponerle es un punto crítico de f
si su derivada es 0 y también puede ser un punto crítico si la derivada no está definida en ese punto. Pero algo muy importante, los máximos y los mínimos solo pueden alcanzarse en los puntos críticos. En otro valor no se puede alcanzar un máximo. Hasta el momento hemos visto la teoría de máximos y mínimos observando la gráfica, pero pues cómo obtenerlo si me dan una función de su forma analítica. Y vamos a ver que existen dos criterios: el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda. En este video veremos más o menos en qué consiste sin dar ejemplos, simplemente que se den una idea. El siguiente video ya tendrá los ejemplos de cómo aplicamos el criterio de la primera derivada. El criterio dice que si f es una función derivable en un intervalo, que tal vez en ese punto puede ser, ¿no? Pero es un punto crítico de f. Entonces, si la derivada es mayor que 0 para todos los puntos a, c, ¿qué quiero decir con esto? A ver, de aquí hasta acá mi derivada va a ser mayor que 0. Y luego de aquí hasta acá va a ser su derivada menor que 0. Y este es un punto crítico, entonces aquí alcanzará un máximo. El otro caso sería que, primero, que todos fueran negativas, todas estas x desde a hasta c negativas. Y luego aquí, punto crítico y luego positiva. Entonces ahí se alcanzaría un mínimo. Pero también está el tercer caso, donde vamos a tener puntos y ya. Aquí se hace 0 la función, aquí es creciente y creciente. Pero también podemos tener el caso contrario, que sea decreciente, se haga 0 y decreciente. Los ejemplos ya numéricos con funciones analíticas los veremos en el siguiente video. Espero que me hayan entendido. Nos vemos.